Manos de seda. Por Maxi Winters, 19. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfic. Capítulo 26. El departamento de policías atendió al llamado de un ciudadano aterrado en la E. Tremont Ave, en el distrito Bronx. Las patrullas se concentraron en conjunto con los paramédicos que atenderían a las potenciales víctimas de tan vil atentado. Gritos de personas y ambulancias eran los ruidos más espantosos que Candy podía escuchar. El detective Amaro le hablaba, pero ella parecía que no podía escuchar todo lo que él decía. Se movía de adelante hacia atrás, aterrada y abrazándose y frotando sus brazos. Hubo un instante donde se abofeteó a sí misma para recobrar la cordura, porque simplemente no podía creer lo que acababa de ver. Había burlado a la muerte por enésima vez, pero podría contar con una próxima. Sus ojos verdes admiraron cómo una ambulancia iba a llevarse a Anthony para tratar la herida de su brazo. Parecía ser seria. La rubia con sus ojos inundados seguían a ese joven cuya hermana fue asesinada por causa suya y le hirió el corazón. Se deshizo de la seguridad de los brazos del detective Amaro, se levantó y fue hacia él. Karen estaba asustada. Sus ojos, ya con lágrimas evidentes, eran el reflejo de ello. «Candice», exclamó Amaro, preocupado ante la reacción de la pecosa que se dirigía al policía. «Les digo que estoy bien. No hay por qué alarmarse tanto». «¿No hay por qué alarmarse? ¡Te dispararon, maldita sea!», reclamó Karen, indignada mientras se limpiaba los ojos. «Es la primera vez que le atinan». «¡Estúpido!», reprendió la pelirroja con ganas de morirse. Candy llegó hacia ellos, tomando la mano del pobre rubio. Había sufrido mucho en este último tiempo y aún así fue capaz de defender a alguien que para él seguía siendo una desconocida. «Lamento esto, Anthony», dijo Candy entre lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué, pequeña llorona? Más bien siéntete orgullosa, Candy. Has librado a ese malnacido». «Pero no te preocupes, solo trata de que no te lastimen», respondió Anthony sin dejar de sentir dolor en su hombro. Miró a Terry de reojo hablando con el resto del departamento de policías y sí, sabía que esa chica estaba segura. «Él no dejará que nada te ocurra». «Debemos irnos», respondió un paramédico arrastrando la camilla. «¡Anthony!», gritó Karen con miedo. Tragó en seco porque no quería que nadie más estuviera envuelto en esa tragedia. «Descuida, Karen, ya estamos a mano», dijo antes de que cerraran la puerta de la ambulancia y éste fuera llevado al hospital. Pero, a diferencia de Anthony, otros no tuvieron la misma suerte. 4 de los vecinos de Candy fueron alcanzados por las balas y uno de los policías que guardaba la residencia White, pereciendo 3 de ellos en el lugar. La mortal lista de ese depravado aumentaba de forma significativa. Esa misma noche varias personas se reunieron para dejar flores en el lugar en donde perecieron dichas víctimas, y para muchos seguía la misma incógnita. ¿Por qué? ¿Por qué?, se preguntaba el sargento Corsack, mirando por enésima vez a la pizarra de Candy. Después de la carta que le dejaron en su casa, estaba malhumorado y solo quería atrapar a ese sujeto. Se le escapaba debajo de sus narices a los investigadores y aquello era el indicativo de que era mucho más inteligente de lo que pensaban, casi como si alguien le diera las pistas que ellos seguían y él, con mala intención, cambiara todo para no ser hallado. «Esto no tiene sentido alguno. Cambia el patrón, cambia todo. Quiere volvernos locos», reclamó Terry frustrado, revisando una y otra vez las carpetas de investigación. Él mismo no podía creer la manera como los habían atacado. Apenas habían pasado unos días del atentado y se sentía aterrado de dejar a Candy a solas.
Si no fuera porque Nick se ofreció a quedarse con ella y enseñarle defensa personal, estaría muriéndose de los nervios, y era bueno para ella. No tiene ningún sentido porque sabe que andamos tras él, espetó Ofelia dándole una ojeada al informe de su último ataque. Se burla en nuestras narices. Debemos cambiar de estrategia. ¿Cuál recomienda usted, agente?, preguntó con fastidio Corsac. Sonará un disparate, pero él quiere a la chica. ¿Y qué mejor manera de atraerlo que con una carnada? Aquello alarmó a Corsac. No, eso sería un suicidio. Y además esa pobre niña está traumatizada, Ofelia. Tenemos que pensar en otra cosa. Dígame entonces, ¿qué más podemos hacer? Yo no quiero seguir tolerando encontrar a otra niña muerta, o que ese psicópata esté tiroteando toda calle en la que se encuentre. La mujer cerró sus ojos con fuerza y, de todos los casos en los que había sido asignada, ese era uno de los más complicados de su vida. No soportaré que le pase a ella lo mismo que me pasó a mí. Corsac y Granchester entendieron el punto de Ofelia. No podían usarla como carnada. El sujeto seguía cambiando de modos indiscutibles los patrones de ataque, aunque las características seguían siendo las mismas. Rubias, ojos verdes, pero iban más allá de todo. No tendrían contemplación ante el próximo ataque. ¡Maldición!, gritó Candy al sentir su cabeza impactar contra el césped húmedo de su casa. Vamos, Candy, debes ir contra mí. Terry dice que eres fuerte. Usa esa fuerza que posees. Amaro la agarró de ambos brazos y la pone frente a él con las manos extendidas. Amaro lanza empujones directos a sus manos. Candy debía frenar esos empujones. Debía concentrarse y mantener la respiración acorde. No puedes tener piedad, Candy. Mentalízate. Ese hombre te hizo daño. Nunca más debes permitirlo. Candy tembló, pero no expresó miedo. Entrenar con Nick era muy diferente a hacerlo con Terry. El detective Amaro no iba a tenerle paciencia ni contemplaciones por el hecho de ser la novia de uno de sus agentes. Al contrario, la querían preparada. Nick, no quiero permitirlo, pero tengo miedo de que ahora quiera meterse con los míos. El miedo te hiela la sangre, silencia tus sentidos, ensombrece tu alma. Se giró tras el cuello de Candy, aprisionándola contra el suelo. La joven debía batallar contra él, pero éste aprovechó y la tiró nuevamente al suelo. Se sentía frustrada. Candy no quería seguir sintiéndose con miedo. Sabía que Terry tenía razón en el hecho de que no podía estar con ella 24/7 para protegerla. Veía a Nick inclinado sobre ella con expresión neutral, esperando a que ella atacara o hiciera algo, pero al contrario no podía moverse. ¿Qué esperas, Candy?, preguntó Nick con frustración. Fue en ese momento cuando Candy recordó las ensoñanzas de Terry y debía mirar fijamente a su objetivo y buscar sus puntos débiles. Con su mano derecha le dio un manotazo en la nariz de Nick, descoordinando al detective, y es en ese momento donde Candy aprovecha y le empuja contra el suelo, y con su rodilla contra el cuello de Nick lo paraliza. Aquello dejó perplejo al detective Amaro. Nunca pensó que ella haría algo así. ¿Estás bien, Nick?, preguntó Candy sujetando su brazo y preocupada por no lastimar más al hombre debajo de su rodilla. Sorprendido, logró decir atragantado con su saliva. Candy lo va soltando y queda sentada en posición loto frente a Nick. Terry tiene razón. Tienes una fuerza que hay que pulir. Nick, Candy se mordió los labios porque quería hablar con él en lo que a su relación con Terry se refería. Tengo que hablar contigo sobre... No es necesario que me lo digas, refunfuñó Amaro jugueteando con el césped. Es referente a Terry. En verdad, yo no quiero que por quererlo arruine el caso. Ambos son unos idiotas, replicó furioso el detective, pero entonces se fija en aquellos ojos verdes y respiraba a profundidad. Sí, al verlos bien podía decir que Terry no iba a mantenerse sereno. En esos ojos cualquiera podía perder la cordura.
Sin embargo, era un mundo de diferencia entre Terry y ese malnacido. El detective tenía una crianza entre libros, música, el amor materno, las enseñanzas de su padre, y llena de valores que lo hacían ser lo que era. El tipo que perseguía a Candy quizás ni conocía los conceptos del honor. Pero, ¿quién soy yo para interferir en asuntos del corazón? Ambos sabían dónde se metían, pero ahora solo pido que puedan protegerse mutuamente. Lo haré, Nick, te lo juro. El detective se sintió contento de al menos tener un avance con Candy. Ver que, de alguna manera, ellos pudieran recuperarla. Él le ayudaba a defenderse, Ofelia a sentirse estable con su alma, y Terry con su amor a tener ese equilibrio perfecto con todo su ser, y que nunca más estaría sola. Terry había decidido esa noche quedarse con los White. Los policías en la puerta vigilarían el más mínimo movimiento, y ahora tenían el permiso para disparar en cualquier circunstancia en la cual los miembros de la familia se vieran involucrados. «Terry, ¿estás bien?», pregunta Stephen al verle asomado por la ventana. «Sí, estoy bien, solo estoy vigilando». «Deberías ir a descansar, este día ha sido muy fuerte para todos», reiteró el señor White, preocupado por Terry. «Señor, yo solo quiero que todos estén a salvo, que Candy no vuelva a tener miedo alguno». «Pero enfermo y cansado no la vas a ayudar», aconsejó el hombre rascándose la barbilla, quien sabía muy en el fondo que todo eso pasaría factura en Terry. A lo lejos, los acordes de la guitarra resuenan sacándole una sonrisa a Stephen y a Terry. «¿Se acostumbró a dormir con música?», preguntó Terry sonriente. Se refería a Candy y a Elsa. «Así es, y para nosotros es una suerte. Ya se me había olvidado cómo lidiar con un bebé». «¿Puedo subir a verlas?». «Solo no vayas a despertar a Elsa. Tiene unos pulmones que solo Dios sabe que tenemos que aguantar», dijo el hombre sonriendo. Terry se aleja y corre por las escaleras hasta llegar a la habitación de la menor de los White. Candy tocaba la guitarra armoniosamente y con su voz tarareaba algo que Terry no pudo entender, pero ese era un motivo para sonreír. «Pecosa», susurró con risas escandalosas. «¡Terry! ¡Silencio! ¡La despertarás!», reclamó Candy al ver al detective. «¿Y qué? Tiene una fabulosa hermana que la dormirá cada vez que ella lo solicite», exclamó sentándose a un lado de Candy para así poder atrapar sus apetitosos labios. Y fue allí, en ese instante, en el que a la mente vino una bella ilusión, que a pesar de que sabía que sería imposible, quería imaginarlo. A la rubia en el hermoso papel de una madre amorosa, la cual dormía sus retoños en su regazo, y a él amándola en todos los sentidos habidos y por haber. Pero Terry era más que consciente que con Candy en su situación era casi imposible que esa ilusión se cumpliera. «¿Te ocurre algo, Terry?» «Nada, solo admirando». «¿Admirando qué?», preguntó la rubia enarcando una ceja. «La manera tan hermosa en la que tocas. Ahora solo quisiera escucharte cantar». «No lo creo». «¿Por qué? Soy el único que no ha tenido la dicha de escucharte, de deleitarme con la prodigiosa voz que muchos me han contado. No me conformo con tiempos de grabación». «Momento, ¿cómo sabes de mis tiempos de grabación?», preguntó confusa. «Bueno, alguien dejó el estuche de tu guitarra en la estación y tuve un atrevimiento de revisarla. Y encontré un pendrive. Lo revisé y encontré tu archivo. Te escuchas divino y quiero escucharte en vivo». «No es el mejor momento», replicó mordiéndose un pulgar con nervios. «¿No te sientes preparada para ello?». «No, porque me da miedo». «¿Miedo? Por favor, perdiste el miedo desde el momento que me disparaste». «Lo cual fue una soberana estupidez», exclamó furiosa. «Y no volveré a intentarlo». «Pues apuesto a que en cualquier momento lo harás». «¡No!». Candy alzó la voz, olvidando que Elsa yacía en su cuna completamente dormida. Dejó la guitarra a un lado suyo y agarró a Terry de la mano bruscamente para encararlo. «¿Por qué siempre me sacas de quicio?».
porque para mí es un gran honor y placer sacarte de quicio. Responde el detective acercándose a la nariz de Candy y plantándole un beso. Honor y placer será poner mi pie en tu cara la próxima vez que me hagas enojar. ¡Auch! Suena aterrador, respondió el castaño con picardía. Y, hablando de ello, la noche es oscura y alberga cosas aterradoras. Es el rezo que invoca la sacerdotisa roja en Juego de Tronos al dios R'hllor. ¿Cómo es que era su nombre? Melisandre. Lo digo porque la noche es perfecta para ver unos episodios de Juego de Tronos. Claro, si estás dispuesta. Candy sonrió. Las peticiones de Terry eran las más absurdas pero divertidas que él podría hacerle, y todas llenas de un tiempo especial para los dos. Por supuesto, y así desciframos cuál es el misterio de la espiral inversa. O mejor, solo Daenerys es la única que no arde. Y eso fue la incitación más grande para la pareja. Prepararon una botana nocturna y, echados en el ancho mueble, con cobijas individuales pero abrazados por el amor que se tenían, miraron televisión hasta quedarse dormidos en ese profundo sueño en el cual ellos sentían que el mundo era solo de ellos dos. La mañana siguiente fue lluviosa, de esas perfectas para seguir durmiendo, tan perfecta que Terry olvidó que tenía que ir a la estación. No fue hasta que la radio matutina se encendió y el aroma a pancakes los hizo despertar. Bruscamente despertó y se dio cuenta que al otro extremo del mueble su adorada Pecosa dormía a su lado. Para Terry esa fue una sorpresa y un avance extraordinario, ya que ella estaba retomando la confianza a las personas. «Agente Granchester», exclamó uno de los guardias de seguridad al verlo despertar. «¿Qué sucede?», preguntó el hombre estrujándose los ojos. «La agente Benson ha estado llamando desesperadamente. Desea hablar contigo y creo que es muy serio». «Ay, no», dijo al darse cuenta que estaba en un embrollo. Rápidamente se levantó y ni siquiera se dio cuenta de que Candy se había despertado. Salió corriendo y buscó su celular, el cual estaba en algún lugar de la cocina. Descubrió quizás unas 15 llamadas perdidas de la gente. Se apresuró a llamarla antes de que corriera sangre por doquier. «Ofelia». «Terrence, ¿en dónde carajos te encuentras?», exclamó la agente desde el otro lado de la línea. «Lo siento, me he quedado dormido. ¿Qué pasó?». «Terry, ya el gobernador ha puesto el ojo sobre Nueva York. Solo tenemos 2 opciones. Atrapamos al maldito desgraciado, mudas a Candy de esta ciudad o se cierra el caso». «¿Qué? Ofelia, pero no es justo. Y a mí tampoco me parece justo. Créeme que yo no quisiera presionarte de esta manera. Pero Terry, la mejor opción de todas es que saques a Candy de aquí. La perseguirá de todos modos. Si es necesario buscarle identificaciones falsas a ella y a su familia, lo haremos. Pero no quiero que cierren el caso. Y mientras ese tipo esté suelto y cambiando sus estrategias para no ser atrapado, esa es la mejor alternativa». «No, Ofelia, tenemos que hacer algo», reclamó furioso. «Haré lo que sea». «Si estás dispuesto a irte encima del malnacido, bien, te lo acepto. Pero ahora la unidad tiene que valerlo. No puedes hacer lo que te venga en gana». «Si el teniente no lo entiende, me vale un culo. A mí lo que me importa es la seguridad de Candy y su familia». La detective del otro lado de la línea suspiró. Terry suponía que ella le diría algo negativo. Sí, estaba enamorado y estaba dispuesto a cometer todas las locuras habidas y por haber solo por Candy. «Bien, ya que eres mi amigo, accederé a ayudarte». «¿Qué?», preguntó confundido. «Lo que escuchaste. Así Corsac decida echarnos a los 2, yo te voy a ayudar. Y atraparemos al maldito a como dé lugar». Para Terry eso fue una enorme maravilla, sentirse apoyado por la que fue una gran amiga de su padre a sobrellevar esa enorme carga. El joven cuelga su celular y se gira para encontrarse con la mirada penetrante de Candy sobre él, una mirada fija, profunda, una que él no podía evadir. «Pecosa, yo... Por favor, necesito que me lo expliques todo». Sus ojos verdes estaban pintados de tristeza. «¿Cerrarán el caso?» No, Pecosa. Pero te escuché y no sé qué te habrán dicho, pero de algún modo lo presiento».
Pues esos presentimientos tuyos tendrás que arreglarlos. Porque no será así. Y si Corsac, le patearé el culo a Corsac, lo juro. Terry la abrazó con una enorme sonrisa, como si lo que ella dijo hubiera sido una broma. Pecosa mía, eres tan ocurrente. Pero sí, sería divertido verte golpear a Corsac. Soy tu novia. Será mejor que ellos se acostumbren a verme contigo, apenas acabe esta pesadilla. Y será así. Es la palabra de un Granchester. Sí, Terry iba a darlo todo por el todo, a arriesgarse severamente por Candy. No accedería a las opciones de la unidad de víctimas especiales. Él impondría las cartas sobre la mesa. Después de prepararse esa mañana, Candy asistió a su cita con el psiquiatra. Su padre esperaba con calma en la sala de espera y la rubia jugaba con Albert de algún modo adecuado para que él pudiera ayudarla. A pesar de que sus prácticas no eran los más adecuados y no implementaban la totalidad de lo aprendido en la escuela de medicina, especialmente en el área de psiquiatría, dichos métodos usados sobre Candy estaban dando sus frutos. «Esta es mi versión doble», exclamó el psiquiatra con una evidente calma mientras que saltaba sobre sus 2 cuerdas. Estuvo haciéndolo por varios minutos, demostrando un evidente control de la situación. Eso es fácil. ¿En serio? Pruébalo, jovencita. El punto de esto es la concentración y serenidad. Albert pasó ambas cuerdas y se las pasó a Candy, quien en modo retante las aceptó. Por un instante ella pensó que sería fácil. Se preparó y empezó a saltar sobre ambas cuerdas, las cuales iban en direcciones diferentes, pero a la tercera vuelta ella se tropezó y cayó contra la alfombra. ¡Mierda!, exclamó la rubia sentándose con ayuda de sus brazos. Albert caminó hacia ella y le agarró. «Candy, ¿te diste cuenta por qué te caíste? ¿Porque perdí la concentración?» «No, Candy, porque a pesar de que ya lo has hecho, hay algo a lo que le temes. Hay un punto en medio del salto al que le tienes miedo, uno que no te permite concentrarte, como tú dices». «Es confuso», menciona sobándose la cabeza. «Nick y Terry también dicen que debo concentrarme». «Sí, lo entiendo, Candy. Es por ello que siempre la práctica hace el maestro». «¿Qué es lo que me quiere decir, Albert?» «Que tienes que concentrarte en ese miedo que tanto te aflige. Enfréntate a él, y cuando lo hagas, cuando lo mires a los ojos y tengas todo el control sobre él, nunca más volverás a tenerlo. Y cuando tomes el control de ello, en tus manos estarán las llaves de la libertad». La rubia lo analizó por un instante. Saltar la cuerda era nada en comparación al resto de las cosas que hacía. Pelear para defenderse, tocar su guitarra para relajarse, pero sí existía un punto en el cual ella caía y la hacía desbaratarse. Del otro lado de la ciudad, Terry realizaba su labor y aunque peligraba su vida diariamente, eso era lo que a él le gustaba. Lo que a él y a sus compañeros les hacía salir a las calles y enfrentar los 1001 peligros que se hallaban en la enorme e inhóspita ciudad. «Te juro que si se atreven a dispararme los mato», exclamó Ofelia maldiciendo a voces y asomándose tras un auto que hacía de protección a ella y a sus compañeros. Un incidente de bandas en el cual se incluía el asalto sexual a una chica del sector y la venta de estupefacientes. «Ofelia, solo ocúltate», gritó Nick, alzando su brazo para disparar contra los delincuentes que los atacaban. Terry observaba y analizaba la situación antes de actuar. Todos los puntos en el cual él podía correr estaban obstruidos y las balas parecían llover. Apenas logró observar a los rehenes que estaban siendo movilizados, siendo ese instante el que él aprovechó para correr y enfrentarse al peligro. «¡Terry, no!», gritó la detective al ver cómo el castaño se alejaba del área que los protegía. Terry en sus ojos azules reflejó ese objetivo que se había planteado. Se deslizó en el suelo pedregoso para tratar de hacer el mayor silencio posible. Debía ser sigiloso. Llegó tal cual un sabueso, olfateando su objetivo y cauto. Con respiración profunda atravesó a los delincuentes sin que fuera detectado. Penetró la casa, la cual era de espacios reducidos, con poca luz y la cual había recibido la mayoría de los impactos de las balas. Sus agudos oídos detectaron lo que parecía un grito que había sido silenciado, pero pudo rápidamente ubicarlo.
Corrió por el pasillo y se topó con una puerta, la cual estaba trabada con algo del otro lado. ¡Policía!, gritó el joven con furia, pero no recibió respuesta alguna. Decidió derribar la puerta con fuerza. Allí observó a un sujeto blanco, el que tenía tatuajes alusivos al nazismo y a bandas delictivas, el cual apuntaba a un hombre y una mujer. Terry admiró a la mujer y vio su estómago. Estaba embarazada y corría peligro. «Suelte el arma en este instante», gritó Terry molesto. «Es una orden». «¡Púdrete, maldito!». El sujeto accionó su arma y le disparó a Terry. El joven por el impacto cayó contra la pared. La pareja gritó al ver al detective caer y fue allí donde se creyeron perdidos. O eso creían. El detective, quien por ese instante parecía inerte, abrió sus ojos azules, los cuales eran fuego. Se levantó de golpe y accionó su arma contra el sujeto que le había disparado, dándole en la pierna. Fue hacia él y le golpeó hasta que sus manos empezaron a doler y él arrebató el arma para después continuar con la sesión de golpes. Sí, Terry golpeaba por ira. Siempre lo hacía. No solo lo golpeaba porque el tipo le había disparado, sino por otros motivos. «A mí nadie me dispara. Nadie. Solo mi novia», gritó el chico golpeándolo hasta que se desmayara. Un convoy del departamento de policías los asiste rápidamente. Fue allí donde los disparos cesaron y el humo empezó a dispersarse. Un rato después, varias patrullas y ambulancias se encontraban amontonadas. Terry estaba siendo atendido, ya que a pesar de que el chaleco antibalas lo protegió, dicha bala logró lacerar la piel del joven. «¡Maldición! ¡Cómo duele!», se quejó Terry sudando frío del dolor mientras Maura hacía un gesto de fastidio. «¡Insisto! ¡Eres un estúpido!». «Algo que yo no sepa, Maura», exclamó el joven observando cómo la rubia examinaba la herida. «¡Auch! Que eres un jodido suertudo», pellizcó la mujer con fastidio. «Seguro es el tatuaje». «Ese ridículo gecko no tiene nada que ver», reclamó la mujer rodando los ojos. «A veces olvido lo racional y pragmática que eres, mi estimada Maura Steele». «Gracias, Terry», dijo la mujer en tono bromista. «¿Cómo está Candy?» «Bien», dijo tratando de recobrar el aliento. «Hoy le toca cita con Albert y está evolucionando de una manera que ni yo mismo esperaba». «No es Albert quien está haciendo todo eso». Esto lo dijo Maura casi en un susurro, pero Terry la escuchó. «¿Qué dices?» «Que Albert no está haciendo todo eso. Eres tú. El mundo de Candy gira alrededor tuyo, y debo admitirlo. Eres un sol que ha iluminado las tinieblas en las que ella se encontraba». «Pero…» El joven cerró los ojos y la encaró. «A veces siento que no le doy la luz que ella merece. Maura, ¿qué pasa si no puedo protegerla?» «Lo harás porque eres un sabueso, y los sabuesos defienden a quienes aman. Los buscan, están con ellos en todo momento». El joven sonrió y a pesar de que dudara de sí mismo y de lo que podría ofrecerle a la rubia, se sentía confiado ahora. Ahora iría con ella y le demostraría que iba a luchar con todas sus fuerzas. Esa misma tarde, Karen paseaba sobre su nueva bicicleta. Había retomado la investigación que había dejado en pausa unas semanas antes de su trágico atropellamiento. Solo compartía las mismas pistas que el personal de la unidad de víctimas especiales y su propia intuición. «¿Qué buscas?», se preguntaba Karen caminando por Central Park, el último lugar en donde hallaron a la última víctima hacía 3 días atrás, sumándose 21 víctimas a manos de ese sujeto. Tomó su grabadora y empezó a relatar sus averiguaciones y las anotaciones de su libreta. «Bien. Según las investigaciones, los asesinos en serie tienden a ir de regreso a los lugares donde cometieron sus crímenes, para de algún modo revivir dicha experiencia, dichas sensaciones que provocaron el éxtasis del asesinato. Y es probable que dicha persona presente un comportamiento neurotípico. Este mismo lo llaman máscara de cordura. A menudo existe un elemento sexual en este tipo de asesinos, tal cual los últimos 21 asesinatos que se han sumado desde la víctima 0. Karen mira a ambos lados esperando a que nadie la vea. Entrar a una escena del crimen era tan ilegal como robar correspondencia, pero esperaba llegar al fondo de todo eso.
Usando una vara con gancho en su extremo, la pelirroja examinaba el escenario. La cinta amarilla permanecía aún en algunas partes del lugar. Buscaba algo. Una mínima cosa que el asesino haya dejado. Sabía perfectamente que el sujeto era astuto, mas no listo como todos habían dicho. Hasta el asesino más experimentado puede cometer un error. «Vamos, no todo crimen es perfecto», reclamó furiosa al tiempo que escuchó como una rama se rompía detrás suyo. Se giró con violencia. El sudor frío se colaba por su cuello. No había nadie, pero aún así sabía que debía encontrar sus pistas y salir de ahí. Una cosa llamó la atención de esos ojos ambarinos que observaban a todas partes con curiosidad. Se arrodilló en el césped, justo delante de una espesa capa de tierra que era difícil detectar si había sido removida. Aquel objeto le daría a Karen algo que la policía no tenía. ¿Un guante y un cable de cobre?, exclamó curiosa al ver el talle y lo transparente del mismo. No parecía un guante. Sin embargo, perfectamente podía ocultar huellas digitales. Estaba enredado entre el cable. Ya sabía al fin los métodos de estrangular a sus víctimas. La respuesta estaba justo delante de Karen. Pegado al cable había una maraña de cabellos rubios con sangre y trozos de piel que había resistido a los bruscos cambios de clima. Pero sobre todo, el hecho de que éste tuviera una marca. Aquello le sacó una sonrisa. ¡Lotería! Te equivocaste esta vez, bastardo. Todo lo guardó en una bolsa con cierre hermético, subió a su bicicleta y se hizo la que no sabía nada. Pero lo que ella sí no sabía era que era vigilada. El vehículo de Terry se estaciona delante de la residencia. No había bajado siquiera cuando ya Leslie estaba sobre él. Apenas si pudo llegar al pórtico. Admiró a Candy tocando delante de la ventana. Sintió nostalgia, ya que él quisiera devolverle la voz. Y entonces se le ocurrió una idea. Una loca, pero a Candy le gustaría. «Hola, pecosa mía», saludó el joven sonriente. Candy dejó la guitarra a un lado y fue con él. Pero la rubia no midió su fuerza y lo lastimó, logrando así que Terry se quejara. «¡Ay, maldición!» «Oh, por Dios, Terry, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?» Sí, solo me han disparado», dijo respirando profundo el detective. «¿Qué?» «No tienes por qué alarmarte», dijo al tiempo que apretujaba su abdomen. «¡Claro que me alarmo!» Candy palpó su abdomen y apenas si podía creer que le hubieran herido al joven. «Si a ti te pasa algo, yo...» «Candy, no me ocurrió nada. Descuida. Más bien quiero saber si tú te sientes bien». «Sí, me siento bien», dijo Candy sin ánimos. «¿Tomaste tus antidepresivos?» «Terry...» «Respóndeme, Candice», sentenció el joven siendo severo. A él no le agradaba tratarla así, pero era la única manera en la que respondía. «Sí, ya me tomé mis malditos antidepresivos, el blanco, el rosado y el azul», mencionó incluso haciéndole un conteo con sus dedos. «Excelente. Ahora vamos a afinar esas guitarras tuyas». «¿Qué dices? ¿Para qué?» «Las guitarras no son para adornar habitaciones, son para tocarse, así como la voz no es solo para hablar». Y allí Candy supo lo que Terry quería hacer. Continuará.